Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche caía pesada y gélida sobre el estado de Nueva Jersey aquel 31 de diciembre de 2017. En la localidad de Long Branch el viento del Atlántico soplaba con la fuerza habitual del invierno arrastrando consigo la promesa de un nuevo año que para la mayoría significaba esperanza y renovación, pero que en el número 635 de la avenida Wall estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia griega moderna. La casa no se distinguía demasiado de las otras construcciones de clase trabajadora de la zona, aunque aquellos que observaran con detenimiento podían notar cierta desidia en el mantenimiento, un aire de cansancio que emanaba de sus paredes de madera y revestimiento. Dentro de aquella estructura dúplex vivía la familia Koloji, una unidad doméstica que, como tantas otras, escondía bajo la alfombra de la cotidianidad una red compleja de amores, frustraciones, dificultades económicas y abismos mentales insondables. Scott Koloji era el protagonista silencioso de esta historia, un adolescente de 16 años cuya presencia a menudo pasaba desapercibida incluso para quienes compartían techo con él. No era un chico común en el sentido estricto que la sociedad impone a los jóvenes de su edad. No había en él la efervescencia típica de la adolescencia ni el deseo de conquistar el mundo o de perderse en la rebeldía gregaria de los grupos de amigos. Scott era una isla. Diagnosticado con autismo en su infancia y con dificultades de aprendizaje que le habían convertido en un blanco fácil para el acoso escolar, su vida se había replegado hacia el interior de las paredes domésticas. La decisión de sacarlo de la escuela pública había sido un intento de protección, un abrazo materno que buscaba escudarlo de la crueldad de sus pares, pero que involuntariamente terminó por sellar su aislamiento. Sin la estructura del colegio y sin la fricción necesaria de la socialización, sus días se convirtieron en una sucesión de horas muertas frente a pantallas en la penumbra de su habitación, rodeado por el caos material que caracterizaba el hogar de los Koloji. La casa era un laberinto de objetos. Steven y Linda, los padres de Scott, habían luchado durante años contra la marea implacable de la economía. Habían conocido la bancarrota años atrás, en 2009, y desde entonces la vida había sido una constante batalla por mantener la cabeza fuera del agua. Steven trabajaba como conductor de camiones de correo, un oficio duro y solitario que le exigía largas horas en la carretera, mientras Linda trataba de mantener el orden en un hogar donde vivían no solo ellos y sus hijos, sino también el abuelo Adrián y en ocasiones la novia del abuelo, Mary Schultz. El espacio físico se reducía bajo el peso de las posesiones acumuladas y el espacio mental se comprimía bajo la presión de las deudas y las dinámicas familiares complejas. En ese caldo de cultivo Scott fue creciendo, o más bien existiendo, como una sombra que se desplazaba entre el sótano y las áreas comunes, un espectador mudo de la vida de los demás. Aquella víspera de Año Nuevo no parecía diferente a cualquier otra noche festiva. La atmósfera en Long Branch estaba cargada de esa electricidad estática que precede a la medianoche. En las casas vecinas se preparaban las copas para el brindis y los televisores sintonizaban la cuenta atrás desde Times Square. Dentro de la casa de los Koloji la familia se había reunido. Estaba Linda, de 44 años, una mujer que a pesar de las dificultades amaba ferozmente a sus hijos. Estaba Steven, de 42 años, el patriarca, cansado pero presente. Estaba Brittany, la hermana mayor, de 18 años, que había regresado a casa para las vacaciones trayendo consigo la frescura de su juventud y sus planes de futuro. Y estaba Mary Schultz, la compañera del abuelo, una mujer de 70 años que se había integrado en la familia como una pieza más de aquel rompecabezas humano. El abuelo Adrián y el hermano mayor Steven Jr. también estaban allí, completando el cuadro de una familia extensa reunida para despedir un año difícil. Nadie prestó demasiada atención a Scott. Para ellos él era simplemente Scott, el chico callado que prefería la soledad. Nadie sabía lo que ocurría en los circuitos de su mente, nadie podía escuchar el ruido blanco que quizás saturaba sus pensamientos, ni la oscuridad que se había ido gestando lentamente, alimentada por el aislamiento y una incomprensión fundamental del mundo. Lo que sí sabían era que en la casa había armas. Steven Koloji poseía un arsenal legal. Era un derecho que ejercía y defendía, y entre esas armas había un fusil semiautomático Centurions modelo C-39V2, una réplica moderna del famoso Kalashnikov, capaz de disparar proyectiles de calibre 7,62 con una potencia devastadora. Aquel rifle no era un juguete ni un objeto decorativo, era una máquina diseñada para la guerra, y esa noche estaba al alcance de unas manos que no entendían o no les importaba la irreversibilidad de la muerte.
Faltaban menos de 20 minutos para la medianoche. El reloj marcaba las 11:43. Mientras el mundo exterior se preparaba para los fuegos artificiales, Scott Cology tomó una decisión que no tuvo vuelta atrás. Subió desde la oscuridad de su refugio hasta el piso principal. En sus manos el metal frío del fusil pesaba tanto como la historia que estaba a punto de destruir. La luz de la sala iluminaba los rostros de su familia. No hubo gritos de advertencia ni discusiones acaloradas previas que pudieran explicar lo que sucedió después como un crimen pasional. Fue una ejecución fría mecánica desprovista de la vacilación que se espera de un ser humano ante la vida de otro. Scott entró en la habitación y la primera detonación rompió el aire viciado de la casa. El sonido dentro de un espacio cerrado debió ser ensordecedor, un trueno que paralizó el tiempo. Las balas comenzaron a volar no como advertencias sino con la precisión de quien busca un final. Su madre Linda fue una de las primeras en caer. La mujer que le había dado la vida, que lo había protegido del mundo exterior, se desplomó bajo el fuego de su propio hijo. Steven, el padre que trabajaba incansablemente, también fue alcanzado. La violencia del calibre .762 no dejaba margen para la supervivencia a esa distancia. Mary Schultz, la amiga de la familia que simplemente estaba allí compartiendo el momento, tampoco se libró de la lluvia de plomo. Y Brittany, la hermana que apenas empezaba a vivir su vida adulta, encontró su final en el suelo de la casa que la vio crecer. El caos se apoderó de los supervivientes. El abuelo Adrián y el hermano mayor Steven Jr. reaccionaron con el instinto primario de la conservación. En medio del estruendo y el olor acre a pólvora quemada que llenaba rápidamente la estancia, lograron escapar. Salieron a la noche helada de Nueva Jersey corriendo por sus vidas, dejando atrás la carnicería incomprensible que acababa de desatarse. Los vecinos escucharon los disparos, pero en la confusión de la Nochevieja muchos pensaron inicialmente que se trataba de petardos prematuros, una celebración anticipada. Sin embargo, la insistencia y la cadencia seca de los disparos alertaron a alguien de que aquello no era pólvora festiva. A las 11:43 la primera llamada entró en el sistema de emergencias. La voz al otro lado del teléfono narraba lo imposible. La policía de Long Branch, acostumbrada a lidiar con incidentes menores o disputas domésticas, se movilizó con la urgencia de una situación de tirador activo. Las sirenas cortaron el viento frío y las luces azules y rojas comenzaron a rebotar contra la nieve sucia y el asfalto de la avenida Wall. Cuando los oficiales llegaron, rodearon la casa con armas desenfundadas, esperando encontrar resistencia, esperando un tiroteo final con un asesino atrincherado. Pero lo que encontraron desafió nuevamente las expectativas. No hubo un último enfrentamiento. Scott Cology no disparó contra la policía. Se había detenido. La furia o la desconexión que lo había impulsado a apretar el gatillo una y otra vez pareció haberse disipado. O quizás simplemente había cumplido su terrible propósito. Fue arrestado sin incidentes. Los oficiales entraron en la casa y se encontraron con una escena que los perseguiría por el resto de sus carreras. 4 cuerpos yacían sin vida en distintas posiciones, marcando el recorrido de la muerte que Scott había trazado. El rifle yacía allí, la evidencia física de la destrucción. Scott fue sacado de la casa esposado, un adolescente de 16 años que acababa de borrar a su familia de la faz de la tierra minutos antes de que el mundo celebrara el renacimiento del año. La noticia corrió como la pólvora a la mañana siguiente. Mientras la gente despertaba con resaca y enviaba mensajes de feliz año nuevo, los titulares de los periódicos y los noticieros comenzaban a difundir la historia de la masacre de Long Branch. El contraste era brutal. La alegría colectiva frente al horror privado. La comunidad intentaba comprender. Los vecinos hablaban de una familia reservada pero normal, de un chico que no salía mucho. Nadie podía conectar los puntos, nadie podía explicar cómo el joven autista que necesitaba cuidados especiales se había convertido en un verdugo implacable. El proceso judicial que siguió fue largo y doloroso, especialmente para los supervivientes. Steven Jr. y su abuelo tuvieron que lidiar no solo con la pérdida de casi toda su familia, sino con la realidad de que el asesino era su propia sangre. La defensa de Scott intentó argumentar sobre su estado mental. Se habló de sus dificultades de desarrollo, de una posible desconexión con la realidad, de la influencia de una vida vivida en la penumbra. Se intentó pintar al joven no como un monstruo, sino como un producto defectuoso de un sistema fallido y de una mente enferma.
Sin embargo, la fiscalía fue implacable. Argumentaron que Scott sabía exactamente lo que hacía. Señalaron la forma en que se había hecho con el arma, la manera en que había ejecutado los disparos, la consciencia de sus actos. Había recargado. Había continuado disparando hasta asegurarse de que la obra estuviera terminada. Eso, decían, denotaba planificación y voluntad, no un brote psicótico incontrolable. Durante las audiencias, Scott permaneció en gran medida impasible, una figura hierática en el tribunal. Se revelaron detalles sobre la vida en el hogar Koloji, sobre las tensiones financieras, pero nada parecía justificar la magnitud del acto. La defensa de la locura o de la incapacidad mental es difícil de probar en el sistema legal estadounidense, especialmente cuando la naturaleza del crimen es tan metódica. Los psiquiatras debatieron, los abogados discutieron y el jurado escuchó. Escucharon como un chico que debería haber estado pensando en videojuegos o en su futuro decidió que su familia no merecía ver el año 2018. Finalmente el veredicto llegó. La justicia humana, con sus limitaciones y sus reglas, decidió que Scott Koloji era culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y de posesión de un arma para fines ilegales. No hubo clemencia basada en su juventud ni en su diagnóstico. La sentencia fue dictada con la severidad que el crimen exigía. El juez condenó a Scott Koloji a 150 años de prisión. 150 años. Una cifra que en la práctica significaba que Scott moriría entre los muros de una prisión, que nunca volvería a sentir el viento del océano en su rostro, como un hombre libre que su vida tal como la conocía había terminado en el mismo instante en que decidió terminar con la de su familia. La sentencia de 150 años no era solo un castigo, era un mensaje y una lápida. Cerraba el capítulo legal, pero dejaba abiertas las heridas emocionales. La casa de la avenida Wall quedó vacía, un monumento silencioso a la tragedia. Con el tiempo la comunidad de Long Branch seguiría adelante. Los inviernos pasarían y llegarían nuevos años, nuevos vecinos, nuevas historias. Pero para aquellos que conocieron a los Koloji, para los oficiales que entraron esa noche y sobre todo para él, hermano y el abuelo que sobrevivieron, el tiempo se detuvo en esa víspera de Año Nuevo. La historia de Scott Koloji se convirtió en un relato de advertencia, un estudio de caso sobre los peligros de las armas en el hogar, sobre la salud mental no tratada o mal gestionada y sobre los secretos que se esconden detrás de las puertas cerradas de los suburbios americanos. Es una historia sin héroes, donde la víctima y el victimario comparten el mismo apellido y la misma sangre. Es la historia de cómo el silencio de un niño se convirtió en el ruido más terrible de todos y de cómo una noche que debía ser de celebración se transformó en una noche eterna de luto. Scott permanece hoy en una celda, un hombre joven con la mente de un niño y el historial de un asesino de masas, viendo pasar los días que suman esa condena de 150 años, una vida entera pagando por 20 minutos de horror. Y así la nieve sigue cayendo en Long Branch, cubriendo con su manto blanco el asfalto, y la memoria borrando lentamente las huellas de lo que fue y de lo que nunca podrá volver a ser. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.